Es una bendición poder saludar a todos mis amados hermanos en Cristo. Es un privilegio poderme dirigir, bueno, en primera instancia a todas las ovejas que conforman la red internacional Ciudad del Rey en diferentes naciones. Una bendición saludarlos desde la bella Guatemala. Que el Eterno les favorezca en todo. Que el poder del Cristo esté con cada uno de ustedes. Es un gusto siempre saludar a mis amados pastores, pastoras, hermanos en Cristo. Y bueno, y a todos mis hermanos en la común fe. Los saludo con todo mi corazón. Y he estado estudiando con la red Ciudad del Rey y compartiendo con ustedes hoy sobre el tema del arrepentimiento. Debemos de percatarnos que es imperioso, es importante considerar el entender qué es arrepentimiento y sus derivados. Arrepentimiento lo hemos estado en varias ocasiones hemos estado mostrando que arrepentimiento no solamente es la expresión que aparece en el texto de Mateo 4, hablando de la operación del mensaje del Cristo, cuando Cristo dice arrepentíos, metanoeo, y la palabra metanoeo no solamente es pensar, diferente, sino que metanoeo tiene implicaciones de reconsiderarse, moralmente sentir compunción, de manera que la palabra arrepentimiento es la reconsideración de la vida pecaminosa. Por eso es que el tema del arrepentimiento es un tema interesante porque soy muy drástico en el sentido de que no es lo mismo perdonar, pedir perdón que vivir arrepentido. Porque el perdón es una expresión que le hemos analizado a Fiemi, quedar, salir, abandonar, consentir. Es decir, la Fiemi es, te quito la carga. Ok, soy perdonado. Pero ¿cómo puedo ser o qué debo de hacer para no entrar en la incidencia, reincidir en la insidia de la necesidad del pecado, del alcohol, de la vida pecaminosa? Entonces, para no volver, usando una palabra simple, a la recapitulación de una vida pecaminosa, no digo que no se peque. ¿Por qué? Porque Pablo es muy claro cuando habla que tenemos un cuerpo de pecado, tenemos una naturaleza vieja. Desde este punto, para en el entender de la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros, hay un antídoto y es la vida del arrepentimiento o la vida del arrepentido. Por eso es que separo el perdón lo recibo. El tema es difícil porque, digamos, en un matrimonio, decir el esposo a la esposa, te pido perdón o perdóname, no cura. Recordemos que el pecado es una llaga. El pecado es llaga. El pecado no es una manchita que se quita con un poco de detergente. No.
El- la práctica pecaminosa es como una llaga que hay que curarla, hay que trabajarla. Por eso es de que yo he atendido cantidad de matrimonios o relaciones hijos, padres, padres, hijos, etcétera, donde hay una expresión del perdón. ¿Pero por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué el perdón no cura todo? Debería ser curador. He escuchado cantidad de predicadores hablando que el perdón sana, cura. Sí, sí, pero lo que cura al final, el perdón es como el primer paso. Por lo menos me di cuenta de la vida, del daño que provoqué. Sí, pero el, la demostración del pedirte perdón, la vida demostrativa de que yo estoy compungido, que estoy arrepentido, es que cambio dramaticalmente, radicalmente mi estilo de vida. Por eso es que a veces el perdón se queda a medias en el sentido de cuando alguien agrede o daña a su cónyuge, a sus hijos. Daña. Porque uno dice, te pido perdón, pero yo he visto esposas que perdonan y nunca perdonaron bien, o el esposo pidió perdón y nunca fue perdonado, porque faltó una parte. Y la parte que faltó es entender que, que la vida de un arrepentido es lo que al final cura, sana, liberta a cualquiera. ¿Por qué? Porque el arrepentido no vuelve a su estado, a su conducta, a su carácter. Porque yo conozco cantidad de gente que vive pidiendo perdón día y noche. Sí, perdón, es que hay que perdonar. Perdone, perdone, perdón. Sí, perdón, sí, sí. ¿Y el arrepentimiento dónde lo deja? Porque perdonar es como decirte, sí te perdoné, pero yo no voy a cambiar. Te pido perdón por lo que hice. Muchos hacen eso. Pido perdón por ese pecado. ¿Cuál? Ese. Adulterio, fornicación, mentira, hipocresía, falsedad, deslealtad, traición. Ahí está. Pido perdón por eso. Bueno, el otro, como hace un afiemi, que es la expresión en griego que es consentir, soltar, despedir, muy bien. Pero yo no cambié. Porque no pide perdón el arrepentido. No, no. Sino que el que pide perdón es porque ahora empieza una vida de arrepentimiento. Eso es lo que hay que entender. Porque había que decir, bueno, entonces el arrepentido pide perdón. No, pido perdón. Pero para provocar el cambio en mi vida, ahora vivo la vida de arrepentimiento. Por eso es que el texto entra con el Cristo cuando dice en el 4:17 del Evangelio de Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Empezó el queruso, la proclamación. Y la primera palabra que dice es metanoeo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No me hable de avivamientos ni de glorias, no, 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 no. No. No hay nada de eso si primero no me arrepiento. No hay nada. Y es que el problema es que muchos o cantidad manejan el tema del perdón como una acción consumada. Es como decir, pido perdón y se acabó. Entonces ya pedí perdón a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, pero, y luego sacan el tema y me ofendo, ¿por qué sacan el tema? Y no me perdonaron. Sí, pero como hay una llaga que se hizo. Entonces yo tengo que vivir arrepentido. ¿Qué es vivir arrepentido? Es la vida de humildad, de sencillez. Es una vida literal, una vida de cambio constante para no solamente demostrar, no es el resultado de la conciencia del daño que provoqué, el perdón que pedí, el perdón que solicité a mi bienestar, pero ahora mi conducción, mi carácter, mi forma de ser no vuelve a ser la misma. Por eso es que cuando uno trata temas conyugales y temas familiares, uno nunca mira sanidad. Es raro, sí, yo creo que hay sanidad, por supuesto que creo que la hay, sí, pero la sanidad
eh, no es tan barata como se ha vendido por algunos ministerios. No es tan barata, no es una baratela, no es tan barata. Porque si fuera por pedirte perdón, bueno, entonces todas las parejas serían felices. Pero ¿por qué no todas las parejas son felices? Porque el perdón es el paso de un arrepentido, de uno que se dio cuenta que dañó. Pero a partir de ahí, de pedir perdón, empiezo arrepentido. Entonces, arrepentido es, en varios sintonías, es un estilo de vida. Arrepentimiento es una conciencia del diario vivir, de no vivir en el pecado ni en el pasado. Un arrepentido tiene ingredientes, por comentar: humildad, servicio, amor, devoción, cambio de actitud. Un arrepentido se vive minuto a minuto, se ve del día al día, de un paso a paso. Por eso es que no puede ser yo me arrepentí el día que me entregué a Cristo. ¿Cuántos viejos coros conocemos que dicen eso? Yo me arrepentí el día que me entregué a Cristo. Pero eso ya tiene más de 20 años. En algunos casos llevan 20, 25 años. Y el tema es, al final aquí es, no, el arrepentimiento es constante. La pregunta es, bueno, ¿y cuándo termina mi arrepentimiento? Hasta el día que muera. ¿Por qué? Porque lo implícito, lo que va encerrado en el arrepentimiento es la humildad, la actitud, la santificación de mi vida, la devoción a Dios, mi servicio a mi familia. Es decir, que todo esto va incluido dentro de la palabra arrepentimiento. Ahora, para tomarlo de mejor forma, quiero que notemos algunas cosas interesantes. Yo quiero analizar, por ejemplo, algunos puntos de arrepentimiento. Hay un caso interesante del arrepentimiento en el libro de Hechos, y de repente usted me apoya para leerlo así. Vamos a hablar de un caso sonado, que es Ananías y Zafira. Ese es un caso interesantísimo porque en el caso de Ananías y Zafira aparecen, ahí aparece el matrimonio, la pareja, Ananías y Zafira. El tema central aquí es la venta de una propiedad y la entrega de una ofrenda, de una dádiva al ministerio apostólico. Bien. El pecado aquí es que ellos se ponen de acuerdo. Dice en el verso 2, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. La palabra sustrajo aparece como netfizomai, que es sustraer, apropiarse indebidamente. Es decir, hay engaño, hay mentira. Ellos probablemente propusieron dar X cantidad según el texto, pero ellos sustraen. Probablemente cambiaron el valor real de la venta de lo que haya sido, haya sido un animal, haya sido una yunta de bueyes, haya sido un cordero, haya sido una vaca, haya sido una propiedad, lo que haya sido, no interesa. Lo que interesa es lo que sustrajeron. Me interesa la otra parte. Dice, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, una parte la puso a los pies de los apóstoles. Una sola parte. Y dijo, aquí me interesa esto, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses? Vuelvo a la palabra. Nesfisomai, sustrajeses del precio de la heredad, pregunta. Y me interesa porque entra con pregunta. ¿Por qué mentiste? Estoy hablando de arrepentimiento. ¿Por qué mentiste? Yo pregunto, si ellos sabían que estaban mintiendo
en ese compromiso de su corazón con Dios. Pues, ¿por qué no lo cumplieron? El texto dice que cuando Dios hagas votos, no tardes en cumplirlos. Imagínense cuántos hermanos han prometido cielo, tierra y mar y siempre quedan debiendo a Dios. El texto dice, cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Y aquí dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Verso 4. Reteniéndola, Hechos 5:4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido. Pseudomai. Una falsedad. No eres falso, dice. No puede ser solamente mentido, es engaño, falsedad. No solamente has falseado, has engañado a los hombres, sino también a Dios. Pero hay preguntas. Si usted ve en el enlace de los dos textos que van armonizados, termina con el quinto, verso 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. El tema es, aquí me interesa. Entonces, dentro del desarrollo aparece que él no dijo nada, según el relato textual. Pudo haber dicho, perdón, me arrepiento, postrarse, aquí está, voy a mi casa. Simplemente él, callado, siguió con la reprensión de su autoridad llamado Pedro, el apóstol Pedro, o el pastor Pedro. Bien, muere. Pero viene algo interesante. Dice en el verso 7 que pasan 3 horas. La esposa, se habían ellos ya puesto de acuerdo que al paso de 2-3 horas, ella llegase, para que no hubiese alguna investigación de Pedro en el tema del dinero. Entonces Pedro le pregunta ahora a la esposa. El marido ya era un difunto, ahora ya era viuda, ella sin saberlo. Entonces Pedro le dijo, dime, y vuelven las preguntas. ¿Vendiste? Y me interesa que pongan atención. ¿Vendiste en tanto la propiedad, la heredad, lo que ha sido? Ella dijo, sí, en tanto. Pudo haberse arrepentido. Quiero que noten en el verso 9. Pedro le dijo, ¿por qué pues conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Ve, muere ella. Todos saben que termina. Vuelvo al tema del arrepentimiento. Si está relatado en el texto de Hechos, si está ahí el documento, el tema aquí es, ¿qué pasó? Si estaban, para empezar, estamos cerca del avivamiento de Hechos 2, es el 5º capítulo. Estamos viendo una iglesia en crecimiento, digo, no a la manera de hoy, por sistema de hombres. Estoy hablando de un avivamiento profetizado y dado por el Espíritu Santo, no por sistemas humanos. Y vemos un desarrollo de salvación, desarrollo almático, ganando a las almas, convirtiéndose las almas. La primera plana apostólica. O sea, viendo la gloria que estaba moviéndose ahí, ¿por qué mentir? ¿Por qué mentir? Eso nos da a entender que si habiendo apóstoles, estoy hablando de apóstoles de verdad, para empezar, apóstoles de la primer generación de Cristo, en la primera línea, el primer anillo de Cristo, genuinos apóstoles, genuinos, no copias, y ni copias baratas, no, genuinos. Habiendo eso, un despertar impecable, movimiento impecable, maravilloso, señales, prodigios, y mentir, ¿qué esperamos hoy? Hoy, que hay pseudoapóstoles, pseudoministerios, hoy todo es un maquillaje, hoy todo es un... Siempre he dicho que en las redes sociales nadie es pobre, nadie es feo, nadie vive en desgracia. Las redes sociales, todo el mundo muestra su mejor lado. Miren esto. Si para el momento de la data del tiempo del capítulo 5 de Hechos había ese tipo de pecados,
¿qué esperamos hoy? Entonces, el texto está para advertencia nuestra, en el sentido de que tuvo oportunidad tanto el marido como la esposa de arrepentirse. Eran creyentes, seguro. Conocían a Pedro. Pedro les habla por su nombre. No eran desconocidos. Pedro les llama por su nombre. Pudieron haber vivido una vida recta. Pudieron haberse arrepentido. Impresionante que la esposa le pregunta a Pedro todavía, hermana, dime, ¿en tanto vendiste eso? Ella lo pensó. Dijo, ¿qué fue lo que quedé de acuerdo con mi esposo? En tanto, la mentira. Ya estaban ellos, eran cómplices, ya se habían armonizado, armado su cuentito y mueren los dos. El tema aquí cerramos, al final del día hacemos una contabilidad y vemos, no había arrepentimiento, no estaba claro eso, no estaba claro. Por eso es que me impresiona cuando hablamos, sí, yo veo tanta motivación para los avivamientos, sí. Palabras quemadas para muchos. Pero sí, este es un avivamiento, este es un mover de Dios, el de Hechos. Y miren el nivel de pecado. No mentiste a los hombres sino a Dios. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué? Bueno, no había arrepentimiento. En ese caso, no había arrepentimiento. Ahora, este es un punto donde la vía de arrepentimiento es, por eso vuelvo a insistir, el que se convierte a Cristo, si pide perdón por los pecados que ya cometió, claro que debe de pedir perdón. Pero la pregunta es, si tiene 30 años de vida humana, 40, si tiene 60 años de vida humana, a partir de su conversión, ¿cómo va a vivir? Arrepentido. Entonces, el arrepentimiento no termina jamás. El arrepentimiento es constante. Debo de estar pendiente. Y hago el comentario. ¿Por qué razón nuestro Señor Dios Todopoderoso, cuando se inclina a hablar a Israel, su pueblo, en reiteradas partes, Él hace mención? Y dice, por ejemplo, en el capítulo 8 de Deuteronomio dice, y has de acordarte por qué me acuerda, por qué me recuerda. Algo que siempre el Señor quiere que yo sepa es de dónde me sacó. ¿De dónde me sacó? ¿De dónde me sacó? Porque el problema es que entramos en la arrogancia, en la soberbia. Es el problema de la mayoría. La mayoría, yo lo he dicho, gusanos, porque al fin y al cabo, ¿qué somos? Gusanos. Somos polvo, no somos más que eso, polvo. Usted y yo somos polvo, nada más. Eso es lo que somos. Si hay algo de valor en nosotros es su misericordia, su gracia. De ahí para abajo no hay nada. El carro, la casa, el título, lo que tenga, nadie sabe para quién trabaja. Y al final del día somos polvo, hojarasca, nada más eso. Y hago el comentario, ¿por qué? ¿Por qué comento? Porque se nos olvida quiénes éramos. Por eso es que las tonalidades de arrogancia y prepotencia, ¿por qué? ¿Por qué tonalidades de arrogancia y prepotencia? Porque eso pasa, ¿por qué? Porque se nos olvida qué tipo de gusano éramos antes de venir a los pies de Cristo. En qué estado calamitoso me encontró el Señor. Pobreza, miseria, deuda, fracaso matrimonial, fracaso como padre, fracaso como madre. Entonces, como se me olvida la pobreza que teníamos. Pero ahora ya hay dinero, ya hay plata, se viaja por el mundo. Bueno, cuando se podía, se puede hacer esto, lo otro. Y ahí es donde viene el tema, porque Dios siempre dice, acuérdate quién eras, acuérdate. Como el famoso mensaje del texto de Ezequiel. Y tan lindo aquel pasaje cuando dice Ezequiel, y eran tiempos de amores. Wow, yo escucho profetas cuando sacan a colación el texto, y eran tiempos de amores, sí, pero dice, pero primero te vi revolcándote en tus sangres, y te dije, vive en tus sangres. Posterior a eso, y eran tiempos de amores. Bueno. Pero después dice, y creciste, fíjese, y creciste, y te creció esto. Y dice, y prosperaste hasta reinar. Y después dice, te volviste prostituta.
Y ahí te vendiste, adulteraste, fornicaste. Entonces, ¿qué pasó? O sea, si el tema es prosperidad para pecar y fornicar, no, entonces mejor me quedo pobre. Ese es el tema. Porque el texto dice, eras nadie, te tomé, te lavé, te purifiqué, te empecé a levantar. Bueno, ya estás. Y como dice el dicho, ya con un poquito de plumitas y alitas, ya me manejo solo. Ya puedo solo. ¿Ya para qué? ¿Para qué Espíritu Santo? ¿Para qué Dios? ¿Para qué gracia? ¿Para qué palabra? Yo ya puedo todo. Va. Por eso dice, y prosperaste hasta reinar. Y aquí viene la locución de los famosos predicadores de la prosperidad, que por cierto están desaparecidos. Entonces venimos, dice, y prosperaste hasta reinar. Ahí está. Y te prostituiste. No quiero usar todas las palabras que aparece. Usted lo puede ver en el libro de Ezequiel. Entonces, prosperaste hasta reinar, llegaste a ser grande. Sí, pero te olvidaste de mí, dice Dios. Te olvidaste de dónde te saqué. Te olvidaste. Por eso me interesaba aquel pasaje cuando David lleva el arca de la alianza a la ciudad. Y dice, y David dice, y por causa de él yo me haré vil. Y la palabra vil es vileza. O sea, David tira su corona, tira su estandarte real. Y ven ustedes a doña Mical viendo desde una ventana, viendo a su esposo danzando, celebrando a Jehová por el arca, porque está entrando a la ciudad de David. ¿Qué hace Mical? Lo desprecia en su corazón. Y se secó, estéril, una esterilidad profunda que le entró. Ahora, vuelvo al tema. Por eso es que algo que hace falta hoy en nuestros países, naciones, es vivir arrepentidos. ¿Por qué los problemas dentro de las congregaciones y dentro de las familias, especialmente las cristianas? Yo platicaba con unos abogados cristianos de ciertas zonas y preocupados, y una vez yo hice un documento donde una gran cantidad de divorcios surgen en las iglesias cristianas. ¿Por qué hay tanto divorcio de pastores, pastoras, predicadores, profetas, apóstoles, ministros? ¿Por qué tanto divorcio? Y dirá uno, pues si tienen a la palabra, al Espíritu Santo, a Cristo, a los ángeles, bla, 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 bla. Sí, lo que pasa es que nunca se arrepintieron. Por eso es que el tema de hoy es arrepentimiento. Es el tema de arrepentimiento. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y la vida que es llamada, que somos llamados a vivir, es la vida del arrepentimiento. Es la vida del quebrantamiento. Dice el texto, al corazón contrito y humillado, a ese Jehová no desprecia. Al corazón desgajado, despedazado, a ese no desprecia. Por eso es que cuando nos presentamos delante de Él, no nos presentamos ni como apóstol, ni como profeta, ni como líderes de alabanza. Yo escuchaba unos siervos que decían, aquí está, Señor, tu profeta, tu apóstol, tu pastor. No. Venimos ante Él como ovejas, como almas necesitadas. Venimos delante de Él como hijos necesitados del Señor, del Eterno, de su poder, de su amor. Entonces ahí es donde nos perdemos. ¿Qué debemos de recuperar hoy? Arrepentirnos. Es un verbo constante. Es una acción constante que no se detiene. El arrepentido cambia su actitud. El arrepentido se ve en la relación con su cónyuge, con la relación con sus hijos. Conozco tanta gente que dice que son cristianos alcoholizándose, doble vida, doble moral. Una cosa en el púlpito, otra fuera del púlpito, una cosa en la iglesia, en el cargo. Y es porque dejamos de arrepentirnos. No nos engañemos, dice el texto, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo. Esa ley nadie se la quita. Ninguno de nosotros. Ojo con eso. Por eso es que el llamado hoy es arrepintámonos. Si tú has pedido perdón, qué bueno. Ahora arrepiéntete. Haz la diferencia. Ordénate según el texto, la palabra.
Ordénate según el cuestionamiento de la palabra. Ordena tu vida sexual, moral, carácter. Si eres casado, tu matrimonio. Ordena tu casa. Trata bien a tus hijos. Si estás en un ministerio, sé leal a tu ministerio. Sé correcto. Sé correcto. Derecho, transparente, traslúcido, preclaro. Esa es la vida del cristianismo. O sea, si cristianismo es culto dominguero cada 8 días, eso no es cristianismo, eso es no sé qué tipo de enfermedad es. No, cristianismo es arrepentimiento. No son unas fotitas que suben, que yo miro en las redes sociales, Facebook o en los estados de WhatsApp que colocan palabras, más parece que se están ministrando o tratando de mostrar algo que no son. No. La Biblia dice que debemos dar fruto digno de arrepentimiento. Muy apóstol, muy profeta, muy pastor, dice el texto. Y me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, señales, milagros, predicamos, liberamos, quitamos, hicimos, cantamos, grabamos. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Hacedores de maldad. No sé quiénes son. Ojo con eso. Por eso que aquí no hay cargos. Aquí solo está mi alma y mi Dios. El regalo que tengo para ti es: arrepiéntete. ¿Qué necesita nuestra nación? ¿Eventos? No. ¿Congresos? Menos. ¿Qué necesita? ¿Grabaciones? Tampoco. ¿Qué necesita? Arrepentirnos. ¿Qué necesita para mejorar tu matrimonio? Arrepentimiento. ¿Qué necesitas para mejorar la relación con tus hijos? Arrepentimiento. ¿Qué necesitas para ser un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios? Arrepiéntete. No le llames al pecado con otro nombre. El pecado es pecado. El pecado es pecado. No se llama error, resbaloncito, errorcito. No, pecado es pecado. Y el pecado, dice el texto, que el que practica el pecado muere. Eso dice la palabra. El que practica el pecado se muere. Eso dice el texto. Eso dice el texto. Hoy es el tiempo de volver a Dios. Quiero animarte, amado. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Quítate tu coronita. Quítate la capita que tienes de ministro. Quítate el trajecito, los trajecitos que se han inventado en los templos. Desnúdate ante Dios. Ante tu Dios. Y dile: Señor, necesito volver a ti. Necesito arrepentirme. Necesito ser recto. Quizás la vida hipócrita y falsa que vivió por largos años, engañando a todo el mundo. Hoy quiero ser honesto delante de ti. Hoy quiero encarar mi realidad. Hoy quiero encarar lo que soy. Yo te animo que ores conmigo y le digas: Señor, hoy entrego mis pecados. Entrego mis rebeliones. Entrego mi maldad. Hoy, la doble moral, la doble vida, la doble forma de vida que he tenido durante años. Ya no oro, no ayuno, ni leo la palabra y estoy prosperado. Increíble. Hoy, sin necesidad de lectura bíblica, sin quebrantamiento, con plata, creciendo y prosperado. Increíble. No sé quién dio eso. Pero el hecho de no amar a Dios y su palabra, yo estoy mal. El hecho de no honrar su palabra, amarle y buscarla, yo ya estoy mal. Dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame, por favor. Dile: Señor, aquí estoy para arrepentirme, para buscarte, para hacer lo correcto, para hacer con cada día de la vida que me das lo correcto. Invoca la sangre de Cristo en tu alma, en tu vida. Invócala. Invoca el perdón de Dios. Dile: Señor, quiero arrepentirme.
Y si tienes a tu esposo, tu esposa, tu familia, pídeles perdón y diles que a partir de ahora vas a empezar a vivir una vida de arrepentimiento. Que a partir de ahora vas a demostrar que estás crucificado juntamente con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor hoy? ¿Cuántos bendecimos el nombre de nuestro Salvador Jesucristo? Que dio en la cruz dio todo por nosotros, pero que nos está dando su mensaje hoy es: arrepintámonos. Amados, yo los bendigo con todo mi corazón. Bendigo sus vidas, sus corazones, sus matrimonios, sus hogares, hasta donde estés. Oro al Padre para que te dé fortaleza, sustento y abrigo, en el nombre de Jesús.